CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Llegamos al viernes 24 de junio de 2011 y ante un nuevo fin de semana saludamos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, también a quienes nos acompañan por Canal 25 a las 9 de la noche y un saludo a los radioescuchas que están con nosotros a través del grupo Nutriz Radio. Pueden participar si ustedes lo desean enviando sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Esta semana, Guatemala, uno de los 3 países que integran el Triángulo Norte, asediado por los grupos criminales como los Zetas, ha sido el anfitrión de una cumbre sobre seguridad regional que tiene a la base la búsqueda de los mecanismos para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado. Este viernes en estudio nos acompaña Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, para conversar sobre estos temas y otros más que están en agenda. Ingeniero, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, y un saludo también a todos los amigos que nos escuchan por la radio y por supuesto a todos los amigos que nos están viendo por la web. Perfecto, ingeniero. Para comenzar, en el marco de la cumbre de seguridad regional de la que ya anticipábamos que se ha desarrollado en Guatemala, el presidente Funes reveló que una célula dentro de la Policía Nacional Civil de nuestro país ha sido infiltrada por los Zetas y que estos, dice él, recibieron hasta $5,000 por actividades que se supone son de riesgo, aunque no lo detalló. Yo quisiera que me dijera usted cómo cae esta afirmación en el contexto de una reunión como esa, porque ya en el pasado, y le decía antes de comenzar la entrevista, hemos visto otro tipo de declaraciones sobre otro tipo de hechos, como fue la famosa investigación sobre el cártel de Texas. Ahora vemos esta afirmación. ¿Qué es lo que está pasando, ingeniero? Bueno, yo creo que la realidad de lo que está pasando en el país la está viviendo la gente en los barrios, en las colonias, en su casa, en las calles. Y es verdaderamente agobiante la situación que la gente está viviendo. Y no por los Zetas, ni por los narcotraficantes internacionales, sino que por las maras. Y de eso podemos hablar más adelante. Claro. Ahora, yo entiendo, al leer, por cierto, ayer la prensa gráfica, que las declaraciones del presidente fueron en el sentido no que le dieron $5,000 a miembros de la corporación policial o del ejército, sino que les ofrecieron a través de determinadas personas. Bueno, esto no es sorpresa. Los narcotraficantes, los delincuentes y sobre todo estos grupos que operan en el norte de Guatemala, o más bien en Guatemala y en el territorio mexicano, se han hecho de las suyas a través del poder que les da precisamente el dinero que obtienen del narcotráfico. Pero esa es una afirmación que, en mi criterio, bueno, creo que es positivo que se tengan nociones si algo está sucediendo de eso, pero lo que se quisieran es ver capturas. Por otro lado, en el tema del cartel de Texas-Tepeque, yo lo dije claramente. O sea, hay investigaciones que estaban abiertas. Algunas de las personas que salieron en la famosa disque investigación fueron capturadas en otros momentos por delitos varios. Hay otras personas que nunca habían aparecido en una investigación hasta donde yo recuerdo, y si son investigaciones pues nuevas, lo que más hubiésemos querido ver todos los salvadoreños es capturas de los responsables o de los supuestos responsables. Entonces yo siento que eso fue algo que, si bien es cierto, es un reporte, una investigación que contiene algunas verdades, también contiene algunas medias verdades y contiene algunas cosas que podrían ser únicamente una especulación, en la cual inclusive creo yo se pudo haber sorprendido a algunos comunicadores, a algunos periodistas. Pero igual, al final yo a estas alturas, después de que se reveló la existencia, entre comillas, de un cartel tan poderoso, tan tremendo, tan prolífico en materia de tráfico de drogas y lavado, yo a estas alturas hubiese querido ver definitivamente alguna captura. Justo cuando comenzamos con el tema, ingeniero, le ponía un poco el ejemplo, porque bueno, ahora el presidente habla de la infiltración de los Zetas y de esos intentos, porque no hay más detalles de qué pasó con esto, pero entonces el punto es cómo es que no hemos visto también capturas en este caso, pero sí escuchamos declaraciones públicas del mismo presidente de la República. El caso Texas-Tepeque, usted lo decía, o sea, hubo una denuncia, aparece la información, pero tampoco hay capturas y procedimientos judiciales. Entonces,
esos manejos, ¿a qué estarán respondiendo y por qué cree usted que ocurren esos manejos de esa manera? O sea, Bueno, mire, por qué no se investiga, se captura y después entonces se le muestra a la prensa qué es lo que se tiene? bueno, porque mire, precisamente porque a veces se está haciendo un uso mediático de medias verdades o un uso mediático y un uso, yo diría, oportuno políticamente de temas que de alguna manera tratan de diluir la responsabilidad institucional, porque no es lo mismo combatir a los pandilleros de la esquina del barrio tal o a la clica que está operando desde un penal bajo control del gobierno que combatir el monstruo enorme, terrible, pero invisible del gran narcotráfico internacional. Yo recuerdo que inclusive aquí se especuló cuando mataron a un personero, a un funcionario de la Interpol mexicano, que se iba a decir que podría haber sido producto de los Zetas. Yo nomás vi el modus operandi de cómo se le había atacado y cómo había un antecedente. Yo dije, este es un problema, o sea, por puro sentido común y por pura experiencia de haber visto tantos casos en la policía, yo dije, este es un problema de carácter pasional, no es un tema de los Zetas ni mucho menos de narcotráfico. Y precisamente yo siento de que se está utilizando de alguna manera y en alguna medida mediáticamente este tema. Yo creo que cuando las cosas son tan serias o se pintan como algo tan serio, lo que procede primero es hacer las capturas y no divulgar esta información de manera pública, porque entonces se pone en alerta a los posibles hechores. Ahora, yo no dudo que los, entre comillas, Zetas vengan a buscar armas a Centroamérica e inclusive a El Salvador y que vengan a buscar personas para ser reclutadas en sus filas. Yo no lo dudo, pero perfecto. Eso no es nuevo, el narcotráfico siempre lo ha hecho. De ese punto quiero que hablemos, pero necesito hacer una pausa, ingeniero. Justamente, obviamente usted no está ya en la estructura policial, pues, pero tiene mucha experiencia. Entonces, de los acontecimientos que hemos visto, ¿qué luces le están dando a usted en la presencia de los Zetas o no en este país? Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil. Ya vamos a entrar en materia sobre esto de la cumbre, lo que está pasando en la cumbre, ingeniero, pero antes le preguntaba en el segmento pasado cuáles son las luces que usted tiene. O sea, usted tiene un olfato policial, usted ha sido policía de carrera, director de la Policía Nacional Civil. ¿Qué, por los acontecimientos o los hechos que están dándose en este país, qué es lo que le indica a usted? Se dice la presencia de los Zetas, intento de compra de granadas. Ahora se habla de que las más de 1.200 granadas que estaban intentando robarse, que iban a ser destruidas, se supone que iban para los Zetas hacia Guatemala. ¿Qué luces le está dando a ustedes? Bueno, yo creo que verdaderamente hay algo de eso, pero creo que no es conveniente alertar o dar a conocer antes de tiempo algunas noticias o algunos indicios, o sea, la información o indicios de inteligencia que puedan tener no es correcto, simplemente para tener un golpe mediático favorable,
darlos a conocer antes de tiempo sin hacer las capturas. A mí me hubiera gustado mejor ver capturados a los sujetos que están realmente haciendo esto y presentarlos a los medios de comunicación ya capturados y después contar la historia. Porque si no, lo que se está haciendo es truncando verdaderamente las posibilidades de ser exitoso en la parte investigativa. Claro. Y por otro lado, como le digo, de alguna manera se está tratando de diluir el problema intramuros que tenemos en El Salvador, que es todavía más grave. Yo creo que es importante y es oportuno discutir el tema del gran narcotráfico, el tema del crimen organizado a nivel regional, porque es importante y ciertamente ese problema nos está permeando, ciertamente, y no desde ahora. El crimen organizado ha buscado conseguir armas en El Salvador. Bueno, si mire, si esto no es nuevo, pero antes recuerdo que eran las FARC las que buscaban armas en Centroamérica, y las FARC no dejan de ser menos peligrosas que todos estos Zetas, y al final son parte de lo mismo, son parte de la cadena de distribución y tráfico ilegal de la cocaína, o sea, las FARC y los Zetas. O sea, que esto no es nuevo, pero creo que se está tratando el tema desviando la atención de algo más importante, que es lo que estamos viviendo todos los días en El Salvador y que a futuro puede ser el caldo de cultivo más grande para el delito o para el crimen transnacional, como son las pandillas. Aquí, cuando estamos hablando de que 12 familias han sido masacradas en lo que va del año, que han habido asesinatos múltiples con lujo de barbarie, cuando vemos delincuentes comunes, pandilleros, realizando actos en escalas que, si sumamos, son mayores de lo que podrían haber hecho quizás los Zetas. Y cuando vemos... Bueno, es que realmente en el país tenemos una masacre diaria. Es decir, cuando ya tenemos 11 asesinatos, claro, obviamente que impacta cuando a esas personas las asesinan en grupos, ¿va? Claro. Pero eso estamos presenciando. Claro, pero ese es el problema, William. Y el problema precisamente es que aquí la gente ya no aguanta en sus colonias, en sus barrios. La gente no puede entrar a sus casas sin tener que pagarle renta a un muchachito que es parte de una pandilla. Los negocios están siendo extorsionados. Hay negocios cerrando. Hay agricultores que simplemente ya no quieren cultivar porque las cosechas se las roban. Se están metiendo a las casas. Claro. Entonces, ese es el problema número uno. Y yo le digo, creo que tratando de solo hablar en las cumbres de los Zetas y del gran tráfico internacional, se está como tratando de justificar de que el problema es precisamente de los Zetas y no de los mareros, y que por eso no se puede tener éxito. Yo creo que lo que El Salvador quiere es que atendamos lo que más nos está, con prioridad por supuesto, lo que más nos está afectando en El Salvador. Porque eso es precisamente esa base social que tienen las pandillas, ese problema que se está dando en los penales, esas masacres, esas extorsiones, ese asedio del cual es sujeto el pueblo salvadoreño por parte de las pandillas, es el problema número uno y tiene que ser atendido con mayor prioridad. Y a mí me da tristeza, como yo lo dije en un programa aquí con usted, de que la ley de antipandillas que se había formulado en la Asamblea Legislativa no iba a servir de nada. Y en vez de estar discutiendo otro montón de cosas y revelando supuestas investigaciones de altos vuelos, de grandes estructuras organizadas, de las cuales no hay ningún capturado, deberíamos de estar hablando sobre el problema principal que nos aqueja. Ahora, ingeniero, pero y yo he escuchado al respecto, por ejemplo, al ministro de la Defensa, el otro día, hablar muy consecuentemente de esto precisamente que estoy hablando. Ahora, pero usted puede hacer la separación de todo este tema de los Zetas y de las pandillas, porque siempre lo que se ha hablado es que han ido mutando las estructuras de las pandillas. Ahora, más cercanos, ya en un momento determinado, siendo más utilizados por grupos criminales del narcotráfico. Y han adquirido monopolio del menudeo del narcotráfico. Tengo planteada la interrogante y vamos a la pausa. Cuando regresemos, usted dígame, entonces, ¿es posible desvincular los dos temas y dar un tratamiento especial en el caso de las pandillas? Pero debo hacer una pausa cuando regresemos.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Aquí le respondo de un solo, si quiere. Bueno, tengo algunas participaciones en el chat, las voy a leer un poco más adelante para que nuestros cibernautas tengan la respuesta suya, ingeniero. Pero entonces vamos a la respuesta suya sobre cómo abordar entonces el tema pandillas, el tema de zetas, crimen organizado, narcotráfico, de qué manera, porque al final lo que se está planteando es que ya al final hay una no sé si es mutación o al final es un enlazamiento entre ambas estructuras. Pero díganos entonces, ¿cómo se enfoca? En el nivel que se fortalezcan criminalmente las pandillas, en el nivel que aumente la base social, porque ya la tienen, de las pandillas en El Salvador, en el momento en que los ciudadanos ya se sientan total y absolutamente indefensos ante el embate de las pandillas, ahí está el caldo de cultivo más importante para que el crimen organizado tenga ya una estructura en la cual apoyarse. Pero eso, que al final los dos problemas se van a unir, eso es lógico e ineludible si se sigue por el camino que se va. Pero el punto es que hay que darle más énfasis al problema que está viviendo día con día el pueblo salvadoreño. Hay que darle más énfasis a ese embate tan terrible que las maras están generando en las calles, en los barrios, que a los problemas que, si bien es cierto, son de índole regional y no hay que descuidarlos, no son para nosotros ni deben de ser la prioridad en este momento. De hecho, tratar de decir de que este es un problema transnacional es como desligarse de la responsabilidad. Tratar de decir de que el problema supera nuestra capacidad instalada y que es un problema de zetas y no de pandillas, es como estarse lavando piláticamente las manos. Yo lo que pienso es que tenemos que retomar el tema de lo que está ocurriendo en el país. Se tienen que reforzar las instituciones, se tiene que tener un plan verdaderamente efectivo, se tiene que hacer un esfuerzo interinstitucional, porque siempre lo he dicho también, esto no solamente se le puede pedir, cuentas al gobierno, a dónde está el órgano judicial, a dónde está el Ministerio Público, a dónde está la sociedad en general. ¿Usted cree que se ha dejado la responsabilidad fundamentalmente en manos del Ejecutivo, en manos de la Policía Nacional Civil? No, eso es algo que siempre ha sucedido. La gente señala a la policía y cree que la policía tiene la respuesta de todo. La responsabilidad principal, obvio, la tiene el gobierno. Y creo que la responsabilidad principal del gobierno es tener un plan consecuente, que no lo tiene ni lo ha tenido en este momento, en este gobierno. Pero al final tampoco solo hay que quedarse en la crítica, sino que hay que ayudarle al gobierno. Y por otro lado, creo que los demás órganos del Estado, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial y, como digo, el componente del Ministerio Público que tiene que ver con esto, no pueden desentenderse de la situación. Lo que necesitamos, mire, en vez de estar hablando, en vez de estar yendo a tanta cumbre, dando tantas explicaciones, y que al final le quiere las cumbres, pero en vez de estar solo enfocándose en eso, y solo enfocándose que en los zetas, que en esto, que en los carteles, que no sé cuánto, donde no hay ningún capturado, deberían de estarse capturando los hechores de las masacres, deberían de estarse realizando acciones en los barrios. Usted no basta con lo que está haciendo la policía en este momento. Estamos viendo redadas prácticamente todas las madrugadas en este país y capturas de 10, de 20 pandilleros o más. Incluso no, hubo un día que se capturó cerca de 100 pandilleros. Yo creo que la policía está haciendo lo suyo, pero la policía llega hasta un límite en el cual también
operen o le permitan operar los planes ya a nivel macro que pueda tener la parte de seguridad pública Es decir, del gobierno. tiene un tope la policía. Y por otro lado, tenemos que ver también una actitud consecuente y correspondiente de parte del órgano judicial. Así como yo he visto que han habido un montón de redadas y de capturas, también hemos visto en los periódicos, en la misma prensa gráfica, cómo han salido libres y han salido a la calle por tecnicismos totalmente absurdos una serie de delincuentes que son de lo peor. O sea que aquí tampoco podemos decir, y por eso lo digo yo claro, que la responsabilidad no solamente se le puede venir a cargar a la policía. La policía está haciendo lo suyo, pero ojo, los planes tienen que ser consecuentes. Hoy se está hablando de un impuesto a la seguridad. Ya vamos a hablar de ese tema en particular. Ese tema creo que es interesante, pero tiene que ser bien enfocado. Y el tema es muy distinto a lo que se dio en Colombia, que es prácticamente el país en el cual el presidente está basando, digamos, este proyecto de nuevo impuesto. Las circunstancias son distintas. Entonces yo lo que siento es que tenemos, mire, lo que primero deberíamos de estar haciendo ahorita es tener una ley antipandillas que verdaderamente funcione. Una ley que hemos visto que no funciona, y aquí lo dijimos en este programa, deberíamos de ya, siendo el problema número uno del país, porque yo creo que es el problema número uno, porque eso incide en el desarrollo económico, eso incide en las intenciones de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de invertir en el país. Eso incide. Hay gente que está cerrando empresas. Está cerrando empresas por el embate de la delincuencia. Pero ¿en dónde está la debilidad fundamental de esta ley antipandillas que tenemos en este momento? O sea, ¿cuál es el punto neurálgico que permite finalmente o que hace que una ley sea inoperante? Precisamente esa ley tiene 10 artículos. De los 10 artículos, William, 8 tienen que ver con el tratamiento de los fondos, de los del dinero que se ocupa en las estructuras criminales de las pandillas. Cuando todos sabemos que los pandilleros, aunque logren mucho dinero a través de la extorsión, logren mucho dinero a través de los delitos que cometen, esto se diluye en sus bases sociales. Los pandilleros no tienen sociedades anónimas en las cuales laven el dinero, porque los pandilleros operan de manera distinta. Difícilmente tienen un teléfono celular a su nombre, mucho menos van a tener una empresa. Entonces, esta ley parece más bien una ley para atacar una estructura transnacional de lavado de dinero y de delito internacional que una ley para atacar a las pandillas. O sea, y precisamente ahí se puso albarda sobre aparejo, porque ya tenemos una ley contra el narcotráfico, tenemos una ley de lavado de activos, tenemos las leyes también en el ámbito de Hacienda, en el ámbito fiscal, que permiten precisamente congelar bienes, congelar cuentas, paralizar o de alguna manera investigar sociedades anónimas en las cuales se lave dinero. Entonces la ley está mal enfocada, precisamente porque en la ley se pensó en los Zetas, en la ley se pensó en el gran crimen organizado y no se pensó ni siquiera en cómo opera a nivel local la clica, cómo operan desde las cárceles aquí, cómo manejan su estructura de apoyo. Entonces, creo que la ley está malísimamente planteada. Y entonces deberíamos de estar retomando eso, porque el problema principal son las pandillas. Deberíamos de estar retomando cómo lograr con los Estados Unidos nuevos arreglos para combatir a las pandillas que operan desde los Estados Unidos. Y eso ya se venía haciendo. Bien. Entonces, yo no digo que no se hable del narcotráfico, no se hable de los Zetas, pero al final el problema número uno que está quejando a la ciudadanía es lo que pasa, como repito y digo, en los barrios, en las calles de nuestros municipios todos los días. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso leo algunos comentarios que nos caen a través del Facebook y también en el chat. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, anunciamos en Facebook que usted estaría con nosotros y cuál era el tema que abordaríamos, ingeniero, y entonces José Aguilar nos escribe en el Facebook y dice, muy interesante, fíjese que el jueves de la semana pasada asistí a un conversatorio sobre mafias y crimen organizado acá en la UCA. El experto italiano Fabio Armao dice, destacó que las mafias, por estar en constante evolución, se han convertido en instituciones muy sofisticadas que buscan dominar los gobiernos y por eso considera las mafias y el crimen organizado como una amenaza para la democracia de los países. Bueno, me interesa su opinión sobre este argumento, sobre esa tesis de Fabio Armao que cita José Aguilar, ingeniero. Las mafias, y de hecho la mafia en Italia, el famoso concepto de mafia que oímos todos los días, surgió como un movimiento de personas que se oponían a la invasión o a la ocupación francesa en Sicilia, cuando los franceses se habían tomado Sicilia. Y de hecho mafia, lo que significa mafia significa morte a la Francia, Italia, avanti, que en italiano traducido al español quiere decir muerte a Francia, Italia, adelante. Sí, sí. O sea, era un movimiento patriótico que aglutinó, digamos, un sentimiento común de gente que quería ver expulsados a los franceses. O sea, en su término original, mafia no era una palabra como la que usamos ahora entonces. No. En su término original, mafia era un término nacionalista de los sicilianos que querían expulsar a los franceses que estaban dominando políticamente a Sicilia. Pero después estos grupos se unieron y evolucionaron precisamente como el amigo José Aguilar explicaba, lo había dicho este señor Fabio Armao, y se desarrollaron a través de esa evolución estos grupos que se identificaron por algún motivo que era eminentemente de liberación política y después se convirtieron en un grupo criminal. De la misma forma las pandillas. Las pandillas primero se forman como un grupo de jóvenes, como grupos de jóvenes que se juntan porque entre ellos existe la búsqueda de una identidad grupal, pero después se va esto desarrollando hasta conformarse y mutar en un grupo delictivo. Que fue lo que vimos allá por el 93, 94, ¿no? Yo siempre eran he hablado, estructuras estudiantiles, estrictamente estudiantiles. Correcto, y de ahí vemos que esto se mezcla con la venida de las personas deportadas que traen esa cultura pandilleril de los barrios de Los Ángeles. De hecho, la nomenclatura o el significado, el nombre mismo de las maras evoca cosas que se daban en los Estados Unidos. La Mara 18 evoca a la Mara mexicana, los grupos de pandillas mexicanas que se desarrollaron en la calle 18 de Los Ángeles. Y la MS-13 es la Mara Salvatrucha, como despectivamente le llamaban los mexicanos a los muchachos de origen salvadoreño, que se desarrollaron en la calle 13, o sea, 5 calles más abajo, en Los Ángeles. Ahora, el crimen organizado, a mí me hubiera gustado ir a ver a este señor Fabio Armao, desgraciadamente no fui porque uno siempre tiene que aprender, pero hay un señor que se llama Peter Lupscha, que es un criminólogo muy, muy conocido en los Estados Unidos, que habla de que el crimen organizado se desarrolla en fases. Y la primera fase del crimen organizado es la fase depredadora, en la cual ellos comienzan a depredar y a hacer dominación territorial en los barrios. Después viene la fase parasítica, que es una fase, como su nombre lo indica, en la que se convierten en verdaderos parásitos de la sociedad, porque se nutren de esa depredación que inicialmente los une. Y por último, la última fase, que es la más crítica, y es una fase a la que yo creo ya casi llegó el crimen organizado en México. Es una fase a la que definitivamente se llegó en ciertos lugares de Colombia con estas mafias y carteles del narcotráfico, y a la que se llegó en Rusia con la famosa mafia rusa, que es la fase simbiótica, cuando ya hay una simbiosis entre los grupos criminales que tienen una estructura, que tienen una base social, que tienen una organización compleja y comienzan a permear las estructuras del Estado, comienzan a permear a la sociedad, comienzan incluso a proponer candidatos
a las elecciones No, lo han hecho en Guatemala, lo han hecho en México. y ya lo están tratando de hacer aquí. En el país no ha sido la excepción. Se han metido ya las pandillas a proponer miembros para que vayan en los consejos, como candidatos a los consejos municipales. Esa fase simbiótica es en la que se podrían unir de una manera desastrosa las organizaciones criminales internacionales con los pandilleros en El Salvador. Y desgraciadamente a esa fase estamos llegando. Pero ¿a qué es a lo que hay que darle prioridad? No digo que no se tienen simultáneamente que ver las dos cosas, pero ¿cuál es lo prioritario para los salvadoreños? ¿Las pandillas o los zetas? Ahora, yo creo que lo prioritario para los salvadoreños son las pandillas. Bueno, su punto es que si se elimina o se erradica de alguna forma el tema de pandillas en el país, los zetas, aunque llegaran, no tendrían la forma de operar. O sea, el caldo de cultivo propicio para poder tener los alcances que quizás quisieran tener. Entonces, por eso es que tenemos que atacar el tema de las pandillas como un tema ya de carácter social. Ya no podemos ver el tema de la prevención, que es tan importante, de manera individual, sino que lo tenemos que orientar hacia los colectivos, hacia los grupos sociales que conforman el entorno de las pandillas. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Con éxito, pero aquí no. Bueno, bien, un par de comentarios más a través del Facebook. Edwin Giovanni Barquero dice, muy buen trabajo Rodrigo Ávila, él estaría mejor en el lugar del señor Manuel Melgar y aún él debería ser, dice, o estar como nuestro presidente. Bueno, muchas gracias, Edwin. Paul Monroy dice, favor, si es posible preguntarle a Rodrigo sobre su futuro político. Y leo un par de comentarios más. ¿Quién fue ese, perdón? Paul Monroy. Dice si es posible saber sobre su futuro político. Carlos Quintanilla dice, señor Rodrigo Ávila, así como está dando su opinión, ¿por qué no ayuda a la PNC para la seguridad del país? Así como el presidente Funes ha buscado ayuda en México y en la cumbre de Guatemala, así como ex director de la policía debería colaborar para tener una mayor seguridad. Y Paul Monroy vuelve a preguntar, dice, si lo llaman, creo que seguro brindaría apoyo, pero eso depende del gobierno, no de Rodrigo, pues el enfermo busca al doctor y no el doctor al enfermo. Está bien. Hay tres bueno, cosas. Primero, yo no puedo ser tan presuntuoso como decir que yo soy un doctor para el tema de la delincuencia. Siempre hicimos lo posible y lo mejor que pudimos, pero dentro de lo bueno, lo malo y lo feo que aprendimos, o sea, y de las cosas que nos salieron bien y las cosas que nos salieron mal, porque algunas cosas no nos salieron tan bien y aprendimos con la experiencia. Por supuesto que podemos aportar, y de hecho lo estoy haciendo. Yo le digo a Paul y a Carlos, y muchas gracias al comentario que hizo Edwin, que definitivamente estamos aportando. Nada menos ayer, por ejemplo, en la noche, en un velorio, estaba una señora a la cual me estaba contando que había sido víctima de un hecho delictivo. Y la señora me explicaba de que no habían hecho la denuncia, que no habían llamado a la policía. Y yo le decía, no, usted tiene como ciudadana que ponerse de acuerdo con los vecinos, porque ya es tercera vez que se le meten a la casa a robar y ya todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes, todo el mundo, porque son vecinos, o sea, todo el mundo, y tiene pavor de los vecinos. Y yo la exhortaba a que se acercara a las autoridades y que utilizara los mecanismos, que aunque para mí no son los mejores mecanismos que la ley da, porque las leyes tenemos que hacerlas, adaptarlas a la realidad todavía más, pero yo estaba colaborando
y decirle, yo la puedo llevar a la policía. Sí, sí. Y de hecho, quiero decirle a los amigos que he estado reuniéndome con algunas de las autoridades de la policía, nada menos hace un par de días, hace un par de semanas platicaba con uno de los subdirectores de la policía, he platicado con autoridades de la seguridad pública. ¿Y esa ha sido una invitación oficial o son reuniones informales? Son reuniones informales, he platicado también con gente en la fiscalía, de hecho... Pero con Manuel Melgar directamente ha conversado, con el ministro con de Seguridad. Manuel conversé el año pasado, no he tenido con él mucha oportunidad de conversar, pero por supuesto, yo como lo digo al principio, o sea, aquí hubiera podido yo sentarme a despotricar contra el gobierno, como cuando ellos lo hacían, cuando nosotros éramos funcionarios de la seguridad pública, lo hacían ellos, que despotricaban de una manera, yo diría hasta exacerbadamente perversa. Nosotros no podríamos hacer eso, pero creo que sería algo mal hecho. Sería algo mal hecho sentarme aquí y echarle la culpa al gobierno o tratar de politizar un tema que es de interés tan grande para todos los salvadoreños. Entonces, lo que necesitamos es ayudar. Y hoy, por ejemplo, que se habla del impuesto, y creo que de eso vamos a hablar, claro, yo creo que es una oportunidad para equipar mejor a la policía, para operativizar planes, para desarrollar nuevas unidades, para también unificar esfuerzos o coordinar mejor los esfuerzos entre los distintos órganos del Estado. A mí me da tristeza la cantidad de recursos que se gastan a veces, por ejemplo, en la escena del delito. Cuando llega la policía por un lado, llega la fiscalía por otro lado, que al final la fiscalía y la policía están más cerca, pero aún así deberían de estar todavía más cerca. Y llega medicina legal a hacer una serie de muestreos, una serie de levantamientos de la escena, y después prácticas forenses, autopsias en el cuerpo, en el cadáver, que al final solo se hacen por puro protocolo, por puro procedimiento. O sea, no tiene ningún resultado y al práctico. Final no se integran esfuerzos, o sea, se le da más importancia, que es lo que pasa también a veces en las vistas públicas, en los tribunales. Se le da más importancia a la forma que al fondo. Entonces se diluye una cantidad de esfuerzos tremenda. Nosotros podríamos hacer una gran cantidad de cosas. Yo el otro día, y lo dije con toda, y esto para los amigos que nos están viendo, lo dije con toda sinceridad. En el plan de gobierno que este servidor tenía, si hubiese sido electo presidente, tenía un plan bien específico, bien detallado, bien, yo diría, fuerte, para poder atender el tema de la delincuencia. Sí, sí. Y yo estoy con la mejor de las disposiciones, y humildemente, porque quizás no sean fórmulas mágicas, no lo son, pero pueden ser aportes importantes para que este gobierno los utilice como insumos. Obviamente para eso hay que dejar a un lado ese orgullo y ese ego partidario y ese ego político. Pero en este tema de la delincuencia creo que no tenemos que hablar de partidos, no tenemos que hablar de ideologías, tenemos todos los salvadoreños que hablar en la misma dirección. Bien, volviendo al tema del impuesto a la seguridad, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, anunciaba ayer, por ejemplo, que Centroamérica estudia un posible impuesto de seguridad que le permita, dice él, mayores recursos para implementar un plan de acción contra el crimen organizado y narcotráfico. De hecho, el presidente de la República habló también de que ya había supuestamente un acuerdo con los empresarios. Ahora han respondido los empresarios diciendo de que parece que con ninguna gremial se han reunido y tampoco le han dicho cómo es eso, los detalles de ese impuesto por la seguridad. Pero ya se está hablando a nivel regional incluso de un impuesto. Entonces, hablemos un poco más de esto después del corte comercial. Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos ha escrito Moisés Rivera de San Salvador. Dice, ¿por qué en su administración de la Policía Nacional Civil negaron la infiltración de estructuras del crimen organizado en el aparato de Estado? Bueno, me interesa que pudiera responder. Bueno, Moisés, nunca lo negamos. De hecho, hubo, si ustedes recordarán, hubo una estructura de contrabandistas en el oriente del país donde se capturaron los policías con todo y radiopatrulla que les estaban haciendo custodia a los contrabandistas de queso. En el norte del país se capturaron policías que estaban involucrados con los narcotraficantes de marihuana. En el 911, hicimos una redada en el 911 en la que capturamos 11 policías de un solo involucrados con el narcomenudeo e involucrados con las mafias que tenían involucramiento con los artículos robados. El ejército hizo lo mismo. O sea, hicimos una serie de cosas. Lo que pasa es que en aquel momento el crimen organizado en El Salvador, digamos, estaba a nivel de los robos de vehículos. Capturamos policías que incluso falsificaban las bases de datos y proporcionaban en el sistema informático ayuda y los presentamos. Todo eso se hizo. Lo que pasa es que a veces no se recuerda. Sí. Pero hoy el problema es que, si bien es cierto, el narcotráfico siempre ha estado, con el fenómeno que sucedió en los años 90, con la caída de los grandes carteles colombianos y el ascenso de los carteles mexicanos, que son los que hoy predominan y los que manejan el tema del gran narcotráfico, la influencia que llega a Guatemala y Honduras es mucho mayor, y eso nos permea de otra manera. El dinero circula. Los narcotraficantes comenzaron, en vez de pagar con dinero, a pagar con especies, creando nuevos mercados. O sea, pero todo eso sí se hizo, y se hizo de buena manera, tanto así que la situación se calmó durante finales de los años 90 y después durante el mediado de los años 2000, del 2004, 2005, esa situación aminoró. Lo que se acrecentó en el 2005-2006 fue el problema de las pandillas por dos cosas. Uno, por el encarcelamiento discriminado de los pandilleros en cárceles exclusivas para sus denominaciones de pandilla, y dos, por las masivas deportaciones de personas de los Estados Unidos directamente desde las cárceles. Ya no era el trabajador, el típico salvadoreño que buscaba nuevos derroteros, trabajador que era agarrado por la migra, sino que de la cárcel sacaban a las personas que no habían cumplido su condena todavía, se les adelantaba, y delincuentes peligrosos eran enviados, y mareros, directamente a El Salvador. Ahora, volvamos sobre el impuesto a la seguridad, sobre todo porque usted en el corte comercial me recordaba sobre el tema presupuestario, pero mucho de la discusión se está repitiendo al tema de presupuesto, de dinero, y no sé si realmente lo que hace falta en este país es dinero o dónde cree usted que están las falencias. O sea, porque me hacía la comparación usted de cuánto tenía en aquel momento usted de presupuesto cuando era director de la policía y cuánto es lo que tienen asignado ahora. Hoy los presupuestos son mayores, ya los presupuestos votados por la Asamblea Legislativa son mayores. De hecho, recuerdo que hace 10 años, para la policía, el presupuesto de gastos corrientes comprendía el 97.2% de todo el presupuesto institucional. Hoy ya no, hoy ya hay un presupuesto adicional para no solamente gastos corrientes, que es pagar salarios, pagar la luz, pagar el agua, pagar el papel, sino que ya para inversión y para operativizar las acciones de la policía. Pero se necesita más, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que todos los salvadoreños nos tenemos de alguna manera que bolsear. Se dice los que tienen más, los que tenemos menos, pero todos nos tenemos que de alguna manera bolsear para ayudar a atender un problema tan urgente. Pero eso sí, esto no puede ser como un cheque en blanco, tiene que haber un plan. Y yo creo que antes de poner este impuesto tiene que haber un plan consecuente. Por ejemplo, un plan donde se implemente la reforma que se tiene que dar en las cárceles, la nueva infraestructura de las cárceles, separar a los pandilleros, tener las cárceles con los pabellones o las celdas pequeñas, tener un sistema de huellas digitales implementado y funcionando, que ya comenzamos lo dejamos desarrollado en su primera fase.
mejorar las capacidades del laboratorio de investigación científica del delito, fortalecer las unidades de investigación, fortalecer a la fiscalía, fortalecer a los juzgados especiales, crear, por ejemplo, las audiencias virtuales, meter la tecnología en las audiencias del órgano judicial para que no tengan que salir los presos a los tribunales, sino que desde las cárceles mismas en salas virtuales puedan tener las audiencias y de esa manera ahorrar dinero y evitar los retrasos que se dan comúnmente porque no quieren salir. Mejorar el sistema de respuesta de los radiopatrullas, mejorar la capacidad de equipamiento de la policía, darles más uniformes, más equipos, mejores sistemas, renovar los sistemas de comunicaciones. Eso es importante, pero ojo, hay una serie de cosas que se pueden hacer ya que requieren voluntad de todas las partes, que no necesariamente necesitan dinero, y por eso mencionaba, tener una ley consecuente antipandillas. Hablar seriamente sobre mejorar las capacidades de los juzgados especiales. Mejorar, y esto pasa por voluntad. Eso pasa por voluntad. Por ejemplo, reformar de manera consecuente la ley penitenciaria. O sea que hay un gran número de cosas que se pueden hacer sin contar con grandes fondos. Por otro lado, no podemos comparar cómo es que se ocupó este impuesto en Colombia, del cual se deriva esta idea, porque en Colombia el impuesto fue básicamente un impuesto de guerra que sirvió también para frenar a la FARC. El Plan Colombia le dio muchas posibilidades a la policía, le dio muchos recursos al ejército y a la policía para el tema de combatir el narcotráfico. Pero, ojo, había una zona de distensión que se dio durante la época del presidente Pastrana, donde había básicamente que reinstitucionalizar ese territorio donde se habían perdido, no había infraestructura de gobierno. Se necesitaba modernizar y equipar mejor la policía para, en algunos lugares donde las mismas FARC habían destruido los puestos policiales, reconstruir los puestos policiales. ¿Por qué hace la diferencia? Porque parte de este dinero, y más de la mitad de este dinero en Colombia, se ocupó no para la policía, sino que para las Fuerzas Armadas. Fueron las Fuerzas Armadas las que cuidaron los oleoductos que eran saboteados y que eran básicamente dinamitados por la FARC, causando esto grandes pérdidas para las empresas petroleras. Claro, en nuestro caso estamos hablando entonces de un impuesto exclusivamente para la Policía Nacional Civil. O sea, para mí no debería ser así, porque con este impuesto se debería de fortalecer también a la Fiscalía, se debería fortalecer a la parte del órgano judicial. Bueno, que eso es lo que no se sabe, o sea, los detalles de ese tipo de cosas. Entonces yo lo que siento, y se le debería de también tener un sistema de dación de cuentas. En Colombia incluso se creó una directiva, un directorio nacional donde participaban los que pagaban el impuesto, que era el sector privado, y había un plan específico. Y como digo, parte de este dinero en su mayoría fue para fortalecer a las Fuerzas Armadas en su lucha contra la FARC, que estaban destruyendo ganaderías, destruyendo las minerías, saboteando la operación de grandes empresas de explotación de recursos, porque en Colombia las hay. O sea que el caso de El Salvador es muy distinto, y yo siento de que este dinero hay que ocuparlo de manera consecuente. Pero ojo, repito e insisto, que hay una serie de cosas que podemos los salvadoreños hacer ya si existiese la voluntad en el gobierno, si existiese la voluntad en la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, y si también existiese la voluntad en el órgano judicial, de verdaderamente hacer ya las cosas que se pueden hacer sin dinero, que se necesitan hacer y que son urgentes en este momento. Vamos a la última pausa comercial, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, perfecto. Estamos al cierre de la entrevista en línea. Le decía, ingeniero Ávila, en la cumbre que se ha desarrollado sobre seguridad regional en Guatemala, bueno, hay un poco de planteamiento alrededor de lo que ocurre casi siempre en estas cumbres. Es decir, que hay pocos resultados, pero hay mucha retórica, muchos discursos, se habla de muchos planes. Mucha exposición de motivos exacto, y muchos zetas. Pero al final lo que hemos tenido es un ofrecimiento de Estados Unidos también que prácticamente es casi igual al ofrecimiento que hizo el presidente Obama acá para la región centroamericana, en términos financieros. Pero entonces, ¿qué pasa finalmente con este tipo de encuentros? Yo siento que a veces se queda mucho en la... Y créanme que yo también fui a algunos de esos cuando era viceministro. A veces mucho se queda en exposición de motivos. Yo lo que siento es que hay que operativizar las cosas. Y voy a dar un ejemplo, William, un ejemplo concreto. En El Salvador se llegaron a robar en el año, si mal no recuerdo, en el año 96... se llegaron a robar a mano armada 37 vehículos diarios en El Salvador. Para el año 99, apenas 2 años después, de 37 vehículos robados a mano armada diarios, se llegó a bajar a 11 vehículos al mes robados a mano armada. ¿Pero por qué? Porque se tomaron medidas concretas para combatir ese fenómeno, no únicamente en la operatividad policial a nivel de la unidad de investigaciones de robo de vehículos que se creó y que la Fiscalía paralelamente creó una unidad al respecto, sino que se hizo un acuerdo centroamericano de recuperación de vehículos, porque la mayoría de vehículos que se robaban a mano armada en El Salvador eran vendidos en Honduras y en Guatemala. Claro. Se hizo un acuerdo de recuperación e identificación de vehículos robados con México, porque también de México veía. Y aunque El Salvador fue el país más efectivo en recuperar vehículos y el que más recuperó vehículos a los otros países, se tomaron ciertas medidas, como la que ahora todos los amigos conocen, que es que cuando usted trae un carro usado, por ejemplo, o cuando usted va a matricular un carro, tiene que ir a que le hagan la experticia claro, de número de chasis, número de VIN, número de motor. Y se crearon mecanismos especiales para identificar en los talleres las piezas de vehículos que eran utilizadas y que eran robadas. Hoy desgraciadamente como que subió este delito, pero lo que quiero decir es que se logró bajar de una manera tan drástica ese delito en particular, primero porque hubo esfuerzos nacionales concretos y dos, porque hubo esfuerzos regionales a nivel operativo, no a nivel de retórica, sino que a nivel de firmar un tratado y a nivel de ir a través de la Asociación de Jefes de Policía de Centroamérica. Eso es lo que se requiere en este momento. Eso es lo que se requiere en este momento, que operativicemos una serie de cosas, que se operativice. Por ejemplo, tenemos el CA4, podemos hacer muchísimo, pero todavía ni siquiera los países se logran poner de acuerdo, por ejemplo, para evitar el contrabando, de compartir la base de datos a nivel aduanal. Yo cuando lo intenté la última vez para combatir el tema del contrabando, Guatemala, por ejemplo, no quería compartir su base de datos con El Salvador. No obstante, claro, El Salvador sí la compartía con Guatemala. Entonces, tenemos que unificarnos a nivel no de la retórica, sino que a nivel precisamente de hacer cosas operativas, de hacer esfuerzos a nivel de las instancias y de las instituciones más que al nivel político. Porque a nivel político, como usted dice, esto se queda en pura palabra, pero a nivel operativo se puede hacer mucho. Y por eso daba el ejemplo de lo que se logró hacer con el tema de parar el robo de vehículos, porque hubo un acuerdo. Hoy, desgraciadamente, en Honduras y en otros países ya comenzaron a matricular y a aceptar carros que son de dudosa procedencia, pero se hizo muchísimo y en eso se involucró las agencias de seguros también. Entonces, creo que se puede hacer mucho, pero para eso tenemos que aterrizar y ver y priorizar las cosas. Sí. Estamos casi al cierre, ingeniero, pero entonces, ¿usted es poco optimista sobre cómo ve el escenario en términos generales, específicamente en materia de seguridad pública? Yo no es que sea poco optimista, lo que me siento es triste de ver de que no estamos haciendo lo que toca, triste de ver de que persisten los celos políticos, persisten los intereses electoreros, persiste la soberbia en estos temas, o sea, como que existe mucha soberbia por parte de yo diría, y lo voy a decir con toda claridad, por parte del gobierno en este sentido. Creo que se está manipulando mucho la información a nivel mediático, pero yo siento que eso no impide de que realmente en El Salvador nos pongamos las pilas, eso no impide que realmente hagamos lo que toca,
Y yo creo que todos tenemos que ayudar. Yo creo que hay algunos que incluso perversamente en el fondo piensan que qué bien que le esté yendo mal con la seguridad del gobierno, porque es de los peores temas que tiene. Pero eso pensando en elecciones, y creo que eso es nefasto, porque la víctima de un delito puede ser cualquier hijo de nosotros, podemos ser nosotros mismos. O sea, en el tema de seguridad no tiene que existir o predominar bajo ningún punto de vista el interés partidario, político, electorero, ni mucho menos los dogmatismos teóricos y los garbos o en este caso diría los egos personales y políticos de una persona. Y por último, solo para aprovechar, Paul Monroy decía, bueno, yo ahorita estoy viendo, soy un ciudadano común y corriente, estoy ayudando, trabajando como consultor. Yo digo, en la política, como dice un amigo, no lo veremos de candidato a diputado. Yo de momento no estoy pensando en eso, no descarto absolutamente nada. Para mí la política, como siempre lo ha sido, yo creo que los que me conocen lo saben, ha sido una forma de participar y ayudar con el país. Perfecto. Si puedo ayudar con el país sin estar en la política, pues lo hago, así como lo estoy haciendo ahorita. Bien. Y si puedo estar en la política, pues yo no lo descarto, pero tampoco en este momento es como un afán. Bien. Ingeniero, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes. Bueno, agradecemos a la sintonía de nuestros cibernautas y televidentes. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Yo quisiera que me dijera usted cómo cae esta afirmación en el contexto de una reunión como esa, porque ya en el pasado, y le decía antes de comenzar la entrevista, hemos visto otro tipo de declaraciones sobre otro tipo de hechos, como fue la famosa investigación sobre el cártel de Texas. Ahora vemos esta afirmación. ¿Qué es lo que está pasando, ingeniero? Bueno, yo creo que la realidad de lo que está pasando en el país la está viviendo la gente en los barrios, en las colonias, en su casa, en las calles. Y es verdaderamente agobiante la situación que la gente está viviendo. Y no por los Zetas, ni por los narcotraficantes internacionales, sino que por las maras. Y de eso podemos hablar más adelante. Claro. Ahora, yo entiendo, al leer, por cierto, ayer la prensa gráfica, que las declaraciones del presidente fueron en el sentido no que le dieron $5,000 a miembros de la corporación policial o del ejército, sino que les ofrecieron a través de determinadas personas. Bueno, esto no es sorpresa. Los narcotraficantes, los delincuentes y sobre todo estos grupos que operan en el norte de Guatemala, o más bien en Guatemala y en el territorio mexicano, se han hecho de las suyas a través del poder que les da precisamente el dinero que obtienen del narcotráfico. Pero esa es una afirmación que, en mi criterio, bueno, creo que es positivo que se tengan nociones si algo está sucediendo de eso, pero lo que se quisieran es ver capturas. Por otro lado, en el tema del cartel de Texas-Tepeque, yo lo dije claramente. O sea, hay investigaciones que estaban abiertas. Algunas de las personas que salieron en la famosa disque investigación fueron capturadas en otros momentos por delitos varios. Hay otras personas que nunca habían aparecido en una investigación hasta donde yo recuerdo, y si son investigaciones pues nuevas, lo que más hubiésemos querido ver todos los salvadoreños es capturas de los responsables o de los supuestos responsables. Entonces yo siento que eso fue algo que, si bien es cierto, es un reporte, una investigación que contiene algunas verdades, también contiene algunas medias verdades y contiene algunas cosas que podrían ser únicamente una especulación, en la cual inclusive creo yo se pudo haber sorprendido a algunos comunicadores, a algunos periodistas. Pero igual, al final yo a estas alturas, después de que se reveló la existencia, entre comillas, de un cartel tan poderoso, tan tremendo, tan prolífico en materia de tráfico de drogas y lavado, yo a estas alturas hubiese querido ver definitivamente alguna captura. Justo cuando comenzamos con el tema, ingeniero, le ponía un poco el ejemplo, porque bueno, ahora el presidente habla de la infiltración de los Zetas y de esos intentos, porque no hay más detalles de qué pasó con esto, pero entonces el punto es cómo es que no hemos visto también capturas en este caso, pero sí escuchamos declaraciones públicas del mismo presidente de la República. El caso Texas-Tepeque, usted lo decía,
O sea, hubo una denuncia, aparece la información, pero tampoco hay capturas y procedimientos judiciales. Entonces, esos manejos, ¿a qué estarán respondiendo y por qué cree usted que ocurren esos manejos de esa manera? O sea, bueno, mire, ¿por qué no se investiga, se captura y después entonces se le muestra a la prensa qué es lo que se tiene? Bueno, porque mire, precisamente porque a veces se está haciendo un uso mediático de medias verdades o un uso mediático y un uso, yo diría, oportuno políticamente de temas que de alguna manera tratan de diluir la responsabilidad institucional, porque no es lo mismo combatir a los pandilleros de la esquina del barrio tal o a la clica que está operando desde un penal bajo control del gobierno que combatir el monstruo enorme, terrible, pero invisible del gran narcotráfico internacional. Yo recuerdo que inclusive aquí se especuló cuando mataron a un personero, a un funcionario de la Interpol mexicano, que se iba a decir que podría haber sido producto de los Zetas. Yo nomás vi el modus operandi de cómo se le había atacado y cómo había un antecedente. Yo dije, este es un problema, o sea, por puro sentido común. Sí. Y por pura experiencia de haber visto tanto caso en la policía, yo dije, este es un problema de carácter pasional, no es un tema de los Zetas ni mucho menos de narcotráfico. Y precisamente yo siento de que se está utilizando de alguna manera y en alguna medida mediáticamente este tema. Yo creo que cuando las cosas son tan serias o se pintan como algo tan serio, lo que procede primero es hacer las capturas y no divulgar esta información de manera pública, porque entonces se ponen en alerta a los posibles hechores. Ahora, yo no dudo que los, entre comillas, Zetas vengan a buscar armas a Centroamérica e inclusive a El Salvador. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Llegamos al viernes 24 de junio de 2011 y ante un nuevo fin de semana saludamos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, también a quienes nos acompañan por Canal 25 a las 9 de la noche y un saludo a los radioescuchas que nos están con nosotros a través del grupo Dutriz Radio. Pueden participar si ustedes lo desean enviando sus comentarios, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Esta semana Guatemala, uno de los 3 países que integran el Triángulo Norte asediado por los grupos criminales como los Zetas, ha sido el anfitrión de una cumbre sobre seguridad regional que tiene a la base la búsqueda de los mecanismos para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado. Este viernes en estudio nos acompaña Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, para conversar sobre estos temas y otros más que están en agenda. Ingeniero, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, y un saludo también a todos los amigos que nos escuchan por la radio y por supuesto a todos los amigos que nos están viendo por la web. Perfecto, ingeniero. Para comenzar, en el marco de la Cumbre de Seguridad Regional de la que ya anticipábamos que se ha desarrollado en Guatemala, el presidente Funes reveló que una célula dentro de la Policía Nacional Civil de nuestro país ha sido infiltrada por los Zetas y que estos, dice él, recibieron hasta $5,000 por actividades que se supone son de riesgo, aunque no lo detalló. Y que vengan a buscar personas para ser reclutadas en sus filas. Yo no lo dudo, pero perfecto. Eso no es nuevo, el narcotráfico siempre lo ha hecho. De ese punto quiero que hablemos, pero necesito hacer una pausa, ingeniero. Justamente, obviamente usted no está ya en la estructura policial, pues, pero tiene mucha experiencia. Entonces, de los acontecimientos que hemos visto, ¿qué luces le están dando a usted en la presencia de los Zetas o no en este país? Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas.
Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Bien, está con nosotros en nuestro